Levante su mano derecha y diga conmigo: la mayor promesa. No, vamos, dígalo más fuerte: la mayor promesa. Ese es el título de mi mensaje esa noche. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14 y verso 16. Y dice la escritura: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Lo voy a leer por segunda vez. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Quiero que tome su lugar. Gracias por honrar la palabra y colocarse en pie. Amada iglesia, Jesús caminó con sus discípulos, los sanó, les enseñó, los amó. Pero justo antes de ir a la cruz, Él tuvo una conversación muy profunda con ellos. Y en esa conversación les declaró algo extraordinario. Había una promesa mayor que su misma presencia física. Esa es la razón por la que los discípulos no podían entenderlo. ¿Cómo le explicas a Pedro, un pescador, que cuando tuvo contacto con Jesús la vida cambió para siempre? Ahora Dios lo había convertido en un pescador de hombres. Su vida por un momento tuvo sentido. Por 3 años consecutivos hubo diseño, hubo destino, hubo propósito. ¿Cómo tú le dices al hombre que se encuentra con un Jesús en una barca? Tuvo un encuentro glorioso mientras trabajaba. Le presta su barca, desde esa barca Jesús predica. Ahora le dice: boga mar adentro. Y Pedro tiene la pesca más grande que en toda su vida. Era tan grande la pesca que las redes se rompían y la barca se hundía. Fue tan glorioso que Jesús va a la casa de Pedro a vivir. Pedro estaba viviendo en la casa de Jesús, y mientras estaba ahí en la casa, seguramente aprendió cosas extraordinarias. Pero ahora Jesús se levanta en Juan y capítulo 16 y les dice a los discípulos: yo me voy. Pero le dice algo más: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo tú le dices al hombre que había caminado con Jesús durante 3 años y su vida había sido cambiada para siempre, que le iba a convenir que Jesús se fuese? Nadie podía entender esa declaración. Pero me gusta usar esa expresión porque Jesús no les dijo: les dejaré un bonito recuerdo, les voy a dejar una muy sana doctrina. Jesús no dijo: les voy a dejar una religión. Él dijo: les dejaré al Espíritu Santo. Diga conmigo: la mayor promesa. Vamos, dígalo más fuerte: la mayor promesa. Y hoy vamos a entender por qué el Espíritu Santo es la mayor promesa del Padre para la iglesia. Desde el Génesis, mis hermanos, hasta el Apocalipsis, vemos a un Dios que tenía la determinación, el mismo deseo de habitar en su iglesia, con su pueblo, con la humanidad. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos a un Dios no lejano. Vemos a un Dios con una intención firme de caminar con el hombre. Desde Adán en el huerto, la Biblia dice que Dios caminaba con Adán. De hecho, cuando Dios se da cuenta que Adán estaba oculto, escondido, era porque Dios estaba viendo que Adán no llegaba a la tarde de paseo, en esa conversación mientras caminaba con Adán. Y fue donde tienen esa conversación donde Adán dice: lo que pasa es que tuve miedo, me dio un poco de pena. Señor, estaba desnudo, Adán. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Todo el tiempo estuviste así. Algo pasó contigo, Adán. Sí, Señor, es que la mujer que me dice por compañera, ella obedeció, escuchó a la serpiente, comimos del fruto que nos dijiste que no tendríamos que comer. Adán no había perdido un vestido físico. Adán no había perdido una camisa, una corbata, un pantalón. Adán había perdido la presencia gloriosa del Espíritu Santo. El vestido que cubría a Adán no era un vestido físico. Por eso el primer sacrificio en la Biblia lo hizo el Señor para cubrir a Adán. Porque Adán tenía un vestido antes.
que perdió a causa del pecado. Y ese vestido se llama presencia de Dios. Pero desde el Génesis vemos a un Dios intencional, queriendo caminar con nosotros en el desierto. Dios le dijo a Moisés, cuando sacó a Israel de Egipto, le dijo: yo voy a ir contigo. Mi presencia irá, habrá una nube guiándoles, habrá una columna de fuego en la noche. No estás solo, mi mano estará contigo. Y no es suficiente con eso. Cuando Dios dijo: no voy a ir más con el pueblo, le dijo algo a Moisés: levanta un lugar lejos fuera del campamento, y le llamó el tabernáculo de reunión. Y ahí Dios hablaba con Moisés y Dios daba instrucción al pueblo. Así que en medio del desierto había un tabernáculo portátil. Se levantaba y se volvía a colocar. Se levantaba y lo volvían a colocar, donde las nubes reposaran. Era Dios diciendo: yo quiero habitar con ustedes. Mis hermanos, no fue una idea loca, es el deseo de Dios de tener intimidad con su pueblo. En el templo, cuando lo consagró, Salomón consagra el templo, la gloria de Dios visita el templo. Y hay promesa de Dios para ese templo diciendo: y toda petición que se haga desde este templo, yo voy a responder esa oración. La gloria de Jehová llenó ese lugar. La cobertura del Padre llegó. Ahora llegan los evangelios. Dios se hizo carne en Jesús, habitó entre nosotros. Por eso entre todos los evangelios, yo amo la escritura. Por años la he estudiado, pero mis hermanos, algunos empiezan con genealogía, otros empiezan con historia. La razón por la que siempre recomiendo a un nuevito leer el evangelio de Juan. ¿Por dónde empiezo, pastor? Por Juan, porque Juan no habló de genealogía. Me gusta ese bendito apóstol que empieza diciendo: en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Me quedo con esa porción. En el principio el verbo era Dios, habitó entre nosotros. Pero ahora está el verbo hecho carne en la tierra, reunido con sus discípulos, y les está diciendo: les conviene que el verbo se vaya. Él estaba anunciando algo más glorioso. Alguien más glorioso. Él estaba anunciando a alguien mayor. Dios no solo estaría con nosotros, ahora estaría dentro de nosotros. ¿Saben lo que eso significa? Si de vez en cuando, de cuando en vez, venía sobre Sansón, la gloria estaba sobre Sansón. Mataba 1000 con la quijada de un asno, soltaba 300 zorras con teas ardientes. Pero ahora la promesa es: voy a habitar ya no solo con ellos, sino dentro de ellos. Mis hermanos, te estoy hablando de la mayor promesa. Juan 1:14 dice: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero aún así, el mismo verbo dijo: os conviene que yo me vaya. Juan capítulo 16 y verso 7. Os conviene que yo me vaya. Les es mejor que yo me vaya, porque así les voy a enviar la promesa del Padre. Porque va a venir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él les estaba hablando de algo nuevo. Ellos conocían hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, que es el bautismo que tú y yo practicamos. Pero ahora Jesús vino diciéndoles: les va a bautizar con algo mayor. Les va a bautizar con Espíritu Santo. Jesús llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. Esto nos enseña algo profundo. No es una idea humana, no es una experiencia emocional, no es para unos cuantos. Es una promesa celestial de origen eterno. Dios sabía que la iglesia no podía vivir solo con buenas intenciones. Necesitamos poder, dirección y vida espiritual. Por eso dijo: les conviene.
Lucas capítulo 24, verso 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Por eso Él estaba diciendo a ellos: les conviene, mis hermanos, porque Él decía que les convendría, porque Jesús le convino. Él no podría ir a la cruz sin el Espíritu Santo. Él no pudo hacer milagros sin el Espíritu Santo. Él no pudo convertir el agua en vino sin el Espíritu Santo. Fue hasta ese encuentro con la gloriosa persona del Espíritu Santo que Jesús empezó a caminar en el poder sobrenatural. Mis hermanos, Jesús no improvisa esta promesa. El Espíritu Santo no es un plan B, es el diseño eterno del Padre. Diga conmigo: diseño eterno del Padre. Desde el Antiguo Testamento Dios anunció ese derramamiento. ¿Acaso no dijo Joel capítulo 2 y verso 28: y derramaré mi espíritu sobre toda carne? Los mismos profetas anunciaron un tiempo donde Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, que pondría su espíritu dentro del hombre, que capacitaría al pueblo de Dios para obedecer. Por eso dice Ezequiel capítulo 36 y verso 27: y pondré dentro de vosotros espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Iglesia, la ley podía señalar el pecado, pero solo el Espíritu Santo transforma el corazón. La ley condenaba el pecado, el Espíritu transforma el corazón. La ley condenaba lo que estaba mal, pero es el Espíritu que transformaba el corazón del hombre. El Espíritu Santo no está solo con nosotros, Él vive en nosotros. Por eso dijo Juan capítulo 14 verso 16: y yo rogaré al Padre. Esa palabra rogaré no es un ruego de súplica, es una petición. Y yo pediré al Padre en el original. Porque a veces pensamos que es como que el Espíritu no quería venir. No, es que iba a rogarle para que el Padre, por favor, no es un ruego de súplica, es una petición. Diga conmigo: una petición. Lo que dice el original es: y yo pediré al Padre. Yo voy a hablar con el Padre y yo rogaré. Diga conmigo: yo pediré al Padre. Habla del Espíritu de verdad. Y dijo: porque Él mora en vosotros y estará en vosotros. Escucha bien, iglesia, el Espíritu Santo no es un visitante. No viene solo de culto en culto, de reunión en reunión. No se manifiesta solo cuando cantamos. Tienes que entender que Él habita en el creyente. Y esto debe cambiar nuestra identidad, la manera como caminamos, la manera como miramos, la manera como hablamos. No caminamos solos. No luchamos solo en nuestras fuerzas. No vivimos desde el temor. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu? Dice Corintios capítulo 6 verso 19, primera de Corintios. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Sois templo del Espíritu que mora en vosotros? No solo lo experimentas en la reunión, tú eres templo del Espíritu. Donde tú estás, Dios está. Espérate, porque a veces decimos: es que yo quiero estar donde Dios está. Bueno, sí, se escucha bonito, pero no es donde Dios está. Es que donde tú llegas, Él llega, porque Él vive dentro de ti. Donde tú caminas, Él camina. Donde tú entras, Él entra. Tú eres templo de la maravillosa persona del Espíritu Santo. La palabra otro significa uno igual a mí. Diga conmigo: uno igual a mí. Jesús estaba diciendo: les voy a enviar a otro igual a mí. Pero les conviene porque Él no está limitado a un cuerpo. Yo tengo un cuerpo, Él no tiene un cuerpo. Yo no soy omnipresente, Él es omnipresente. Les conviene. Estará con ustedes todos los días. Mis hermanos, el Espíritu Santo habla, guía, corrige, consuela, se entristece, se goza. Son atributos del Espíritu, son atributos de una persona. Por eso Juan capítulo 14 verso 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará. Diga conmigo: el Espíritu Santo es un buen maestro.
El problema es que a veces no somos buenos aprendices, pero Él es un buen maestro. Él te enseña con tanta paciencia y te espera. Diga conmigo, Él es un buen maestro. Entonces, con el perdón de la Walktober no seguimos una fuerza, seguimos una persona divina que tiene intelecto, sentimientos, emociones y voluntad. Por eso Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contrices al Espíritu Santo. Mis hermanos, la iglesia no necesita más programas. La iglesia necesita más relación con el Espíritu Santo. Y los que han venido todos estos días a los amaneceres, mi firme intención desde el día primero del amanecer es hablarte de intimidad. La iglesia necesita volver a hablar con Dios. La iglesia necesita volver a meterse de cabezas en la presencia que todo lo transforma. Y desde el primer amanecer hasta el último esta semana les hablé de distintas palabras, pero casi lo mismo. Ese último fue acerca de afilar aquello que perdió su filo. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir más fuerza. Por eso te esfuerzas y como que nada pasa, y das y golpeas y como que nada se abre, porque perdiste el filo, perdiste la eficiencia, perdiste la efectividad. Y tenemos que volver a afilar el hacha. La mayor promesa, mis hermanos, trae poder para testificar y para vivir en ese poder. Por eso Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús no prometió fama, Jesús no prometió comodidad ni ausencia de problemas. Él prometió poder. Diga conmigo, poder. Diga lo más bonito, diga conmigo, dinamus. Él prometió poder, Él prometió dinamus. ¿Por poder para qué? Mis hermanos, poder para vencer el pecado, poder para amar aun cuando duele, poder para permanecer firmes. Mis hermanos, ¿por qué? ¿De qué sirve amar a los que te aman? ¿Sabes qué es tener que bendecir a quien te persigue? Tener que bendecir al que ha maldecido en tu contra. Y no maldecir que digo eres un maldito. No, que te digo algo mal en contra tuya. Y tú decís: Señor, bendícelo. Amar aun cuando duele, para poder anunciar a Cristo con autoridad. Zacarías dijo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Iglesia, sin el Espíritu Santo hay actividad, pero no hay transformación. Sin el Espíritu Santo hay movimiento, pero no hay cambios. Y por eso me aterran las agendas. A veces hay tanta actividad que la gente no tiene tiempo para nada. Tanta actividad, lunes tal, martes tal, miércoles tal, jueves. No, mis hermanos, no se trata de actividad, se trata de relación, se trata de compañerismo, se trata de una relación real con la persona del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunos por momentos, para tareas específicas. Pero en el nuevo pacto, por eso la Biblia dice que tú estás sobre un mejor pacto que tiene mejores promesas. Diga conmigo: estoy sobre un mejor pacto que tiene mejores promesas. Por eso 1 Corintios se lo leí: ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en vosotros? Y eso tiene que redefinir nuestra identidad, nuestra autoridad y nuestra forma de vivir. Algo tiene que cambiar dentro. Donde el creyente camina, mis hermanos, Dios camina. Así que mira bien dónde me lo mete. Mire bien dónde mete a Dios. Pero si no tiene nada de malo, pastor, yo no fui a hacer nada. Era una integración de ex compañeros de clase, y entonces le hicieron en una discoteca. No tiene nada de malo. Sí tiene algo de malo. No me digas que no tiene algo de malo. ¿Sabe qué me aterra? Que todavía en casa pasamos las escenas de besos apasionados en las películas, aunque sé solo con mi esposa. Pastor, tienes que madurar, eso no significa nada. Entonces me dices que necesitas algo más candente para excitarte. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo.
donde el creyente camina, mis hermanos, Dios camina. Diga conmigo, la mayor promesa nos da poder para vivir en victoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, queridos ministros que están aquí, no es para exhibirlo. Van a ver cómo Dios me usa. No, no, no. No es para mostrarlo, no es para tomarse la foto, hacer un reel y subirlo a las redes y tener más view, más reproducción. No es para monetizar en Facebook, Instagram o TikTok. El poder, por eso me aterra cuando veo a algunos ministros subiendo cosas tan sensibles como una liberación en un estado de las redes sociales. No, mis hermanos, ¿por qué no subes el video cuando le cambias el pañal lleno de popó a tu hijo? Porque la liberación es el padre cambiando el pañal sucio a su pequeño. ¿Por qué exhibir a alguien siendo libre? Para que la gente vea que Dios me usa. Si tienes que mostrar cómo Dios se usa, es porque hace mucho tiempo está forzando que Dios te use. El poder del Espíritu Santo no es para exhibir, es para hacerme grande, es para vivir en santidad, es para resistir el pecado, es para permanecer firmes en la prueba, es para manifestar el carácter de Cristo donde yo vaya. Por eso Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es una evidencia de una vida rendida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas lo dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Diga conmigo, fruto del Espíritu. Pero tengo noticias para ti hoy. Esa promesa sigue vigente hoy. Hechos capítulo 2 y verso 39. Y eso para mí es un poema de amor, porque mete a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Mis hermanos, aún para los que no han llegado, aún por los que tú estás orando diciendo: Señor, tócalos, para ellos también es esa bendita promesa del Espíritu. Tendré que decirle a alguien esa noche: no es propiedad exclusiva tuya, es una promesa para los hijos. Esa promesa no caducó, no se terminó en Pentecostés. Diga conmigo, está vigente hoy. Vamos, dígalo más fuerte: está vigente hoy. No es solo una linda historia bíblica, es para hoy, es para esa generación, es para esa iglesia, para los que están en la internet, es para la gente que dice: yo necesito el Espíritu Santo. Todavía le sigue llenando, restaurando, sanando, acompañándote. Por eso Efesios capítulo 5 verso 18 da una orden: sed llenos del Espíritu. Es una orden, imperativo, es sed llenos del Espíritu. ¿Sabía usted que debería ser lleno del Espíritu las mismas veces que come? Si usted desayuna, almuerza y cena 3 veces, necesita estar lleno del Espíritu al día también. Así como alimenta la carne, tiene que alimentar al Espíritu. Pero antes del Espíritu, Pedro lo había negado. Antes del Espíritu, los discípulos huían despavoridos. Después del Espíritu, Pedro predica con autoridad y la iglesia renace con poder. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Hechos capítulo 4 verso 31. Iglesia, el Espíritu Santo nos da poder para testificar del Padre. La mayor promesa no es un milagro. La mayor promesa no es una bendición natural. La mayor promesa no es una puerta abierta. La mayor promesa no es la empresa prosperada. La mayor promesa no es radicarte en los Estados Unidos, sueño americano. La mayor promesa ni siquiera es casarte y tener hijos. La mayor promesa ni siquiera es que Dios se llama al ministerio, porque cuando Él me llama por mi nombre, no me llama por mi don. Él no me dice pastor, Él me dice hijo. La mayor promesa no es el llamado al ministerio. Qué bueno que Él te tenga por digno y te llame, pero esa no es la mayor promesa. La mayor promesa es la que por años hemos ignorado: no os dejaré huérfanos.
les enviaré al otro consolador. La mayor promesa es la presencia de Dios en medio de nosotros. Y el Señor le está llamando a esa casa a desear a su espíritu, a depender de su espíritu y a caminar en su espíritu. Apocalipsis capítulo 12 verso 7. Todavía el Espíritu Santo vigente, y quiero cerrar con eso. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La mayor promesa nos acompaña, nos transforma, nos guía, nos envía, nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es lo que significa la palabra Paracletos, el que nos ayuda a pasar al otro lado. El que nos ayuda, eso fue el que les ayudó. Por eso el mismo Isaías lo dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó. Lo dijo el profeta. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual él mismo se les volvió enemigo y peleaba contra ellos. El que era amigo ahora se les volvió enemigo. El que caminaba con ellos ya no caminaba con ellos. ¿Qué fue lo que hizo? Por eso la Escritura dice: mi espíritu no contenderá más con la carne del hombre. Por eso la edad del hombre serán 60, 70 años. Y por allá en la transitoriedad de la vida, en el Salmo dice: y los más robustos 80. ¿Se recuerda cuánta gente de la Biblia vivió 400 años? 140 años, 180 años. Y la gente de esa generación a duras penas llega a los 60 achacados. Tienen 60 y vienen a la iglesia. ¿Y qué te pasó? El chikungunya. A duras penas a 60. Y uno dice: ¿por qué? Mi espíritu no va a pelear más con la carne del hombre. ¿Qué lucha tenía el Espíritu Santo? Que asoció con el Padre. Digo: vamos a cortarle la vida a esa gente carnal, porque me están dando mucho dolor de cabeza. Que vivan 60 y vuelvan a casa, si es que llegan a casa. Mi espíritu, no digo el Padre, no digo mi hijo, digo mi espíritu no contenderá más con la cara del hombre. Le puso límite. Por eso el lado del hombre serán 120 años, lo mochó. Y luego en la transitoriedad de la vida dice: 80 los más robustos. ¿Y dónde están los otros 40? 80 los más robustos. El Espíritu Santo se cansó de luchar con la carne del hombre, con nuestra carnalidad. Lo dijo el profeta: el mismo se les volvió enemigo. ¿No sabéis si la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo. ¿O ignoráis que el Espíritu que le ha hecho orar en vosotros os anhela celosamente? Cuando tú lees esto, por eso tú dices: Señor, si tú cortases la vida del hombre, y ya nadie vive los años que vivió Matusalén, porque la carne del hombre te hizo enojar, pastoreas a Israel, te les volviste enemigo, porque aún viendo tanta gloria seguían adorando a Baal, a Moloch, y eso te enojó. Entonces permíteme caminar con tal virtud que yo te produzca sonrisa, que tú ames habitar en mí, en mi cuerpo, que tú ames caminar conmigo. Mis hermanos, si a ti no te gusta entrar a una casa que está mal aseada y con malos olores y desarreglada, ¿por qué quieres que el Espíritu Santo vaya a la tuya si no has permitido que Él le ponga orden? Tenemos que volver a ordenar la casa. Tenemos que volver a ordenar nuestras prioridades. Tenemos que volver a ordenar nuestros pensamientos.
Porque a veces lo que pensamos no es coherente con lo que digo, no es coherente con lo que hago. Amo a Dios pero no lo honro, no es coherencia. Amo a Dios pero no le sirvo, no es coherente. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que Él nos refirió la manera de amar. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. Dios estaba refiriéndonos nuestra nueva manera. No se ama con palabras, se ama con hechos. Ahora, busque en la Biblia cuando Jesús le dijo a alguien: te amo. Búsquelo. Porque la gente que a veces lo anda diciendo, lo dice para tapar la falta de carácter del verdadero amor. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: Pedro, Peter, I love you, Juancho. No, nunca. Ni siquiera Pedro, que vivía en su casa. Que creo yo, Pedro le dio la cama de él. Pienso yo, acá no lo dice la Biblia. Señor, toma mi cama, yo me voy al sofá, me voy a la colchoneta, pero duerme tú cómodo. Era Jesús, y a él se le había revelado, él sabía. ¿Qué dice la gente que soy? Bueno, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Tú eres el Cristo. A él se le reveló. Y si algo se le reveló, ¿tú crees que se iba a quedar de brazos cruzados? Por eso el tipo por Jesús dejó las redes. Pero nunca Jesús le dijo: te amo, a ninguno de sus discípulos. ¿Sabe por qué? Porque la mayor expresión de amor Él la quería hacer en la cruz. No eran palabras, era hechos. No eran palabras, era sangre. No eran palabras, era cuerpo. No eran palabras, era pacto. Que el Espíritu Santo se vuelva tan real en tu vida que tú puedas literalmente alinear lo que tú dices que eres con lo que realmente eres. Nunca esperes que la gente te trate como alguien si tú no te comportas como ese alguien. Si tú me dices que eres un ministro, compórtate como uno. Si me dices que eres un pastor, compórtate como uno. Si me dices que eres un músico, un adorador, compórtate como uno. ¿Me está entendiendo? Tú no puedes que esperar honra si tú no te comportas como lo que dices que eres. Si dices que eres un cristiano, compórtate como un cristiano. Y si no te vas a comportar como uno, te pido un favor encarecidamente: no digas que vienes a esta iglesia ni que yo soy tu pastor. Gracias, y colócate de pie.